Suena el despertador. Da igual si es lunes o martes o jueves. El día tiene ese color apagado que parece mezclarse con la luz de la mañana. Gris por fuera, gris por dentro. Te incorporas, miras la hora, miras la agenda, y ahí están otra vez las mismas líneas, las mismas tareas, el mismo trayecto, el mismo atasco, los mismos correos, las mismas llamadas, la misma lista de pendientes que nunca termina. Sales de la habitación y te encuentras con la cocina tal como la dejaste. Platos, vasos, migas, una sensación de repetición que pesa incluso antes de empezar. Si tienes hijos, aparece otro mundo de repeticiones. Pañales, ropa, mochilas, una pequeña batalla doméstica que se repite como un reloj. Si trabajas con clientes, vuelves a escuchar las mismas quejas, las mismas urgencias, las mismas historias que se parecen demasiado entre sí. Y entonces, sin darte cuenta, aparece una voz interior. No siempre grita, a veces solo susurra. Es una voz tentadora, elegante, persuasiva. Una voz que se disfraza de lucidez y te promete vida mientras te siembra desprecio por la realidad. Esa voz dice: esto no es vida. La vida verdadera está fuera, en los viajes que no hiciste, en la libertad que otros muestran, en el trabajo ideal que no tienes, en la casa perfecta, en la rutina perfecta, en una vida sin este cansancio. Y tú, si eres honesto, sabes que esa voz encuentra un terreno fértil precisamente cuando estás agotado. Porque el cansancio vuelve todo más vulnerable. El alma se vuelve más fácil de engañar cuando el cuerpo está pesado. Esa voz quiere que mires tu rutina como una prisión. Quiere que la veas como una condena, como una maldición. Quiere que interpretes lo cotidiano como un castigo y lo extraordinario como la única salvación. Quiere que vivas soñando con un afuera ideal, mientras desprecias el aquí concreto en el que Dios te ha plantado. Y hoy, precisamente hoy, quiero invitarte a que tomes esa idea y la tires a la basura. No porque la rutina sea cómoda, no porque el cansancio sea imaginario, no porque el dolor desaparezca, sino porque, si eres cristiano, hay una verdad más fuerte que ese susurro. La rutina no es el enemigo de la santidad. La rutina puede ser el camino de la santidad. San José María Escrivá lo dijo con una claridad que corta como un cuchillo. El cristiano no necesita huir del mundo para encontrarse con Dios. El lugar del encuentro cotidiano con Cristo no es un desierto inventado ni una burbuja espiritual aislada. Es la vida real, el trabajo, los afectos, las obligaciones, los compromisos, los límites. En una de sus conversaciones lo expresa así: allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. En medio de las cosas más materiales de la tierra es donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Conversaciones 113. Mira la fuerza de esa afirmación. No dice a pesar de lo material. Dice en medio de lo material. No dice cuando todo se ordene. Dice ahí. Ahí donde estás. Ahí donde te duele. Ahí donde repites. Ahí donde te cansas. Ahí donde no hay aplausos. Ahí donde nadie te ve. Ahí donde tu corazón se impacienta. Ahí donde te gustaría escaparte. Ahí, exactamente ahí, puede estar tu encuentro con Cristo. Y aquí viene una de las trampas más peligrosas que San José María denunciaba: la división interior. Muchos cristianos, sin darse cuenta, viven como si tuvieran dos vidas: una vida religiosa y una vida real. Una vida con Dios y otra sin Dios. Oran a ratos, y el resto del día viven como si Dios estuviera ausente. Van a misa y sienten que eso es lo espiritual. Luego trabajan y sienten que eso es lo secular. Rezaron en la mañana y sienten que ya cumplieron. Luego pasan el día entero reaccionando, quejándose, sobreviviendo, sin volver a mirar a Dios.
Y así se instala una especie de esquizofrenia del alma, una vida doble que desgasta por dentro. La consecuencia es devastadora. El cristiano termina actuando como un ateo práctico durante la mayor parte del día. Trabaja como si Dios no existiera. Se divierte como si Dios no existiera. Descansa como si Dios no existiera. Y solo enciende a Dios en ciertos momentos. Pero Dios no es un interruptor. Dios no es un adorno. Dios no es un evento semanal. Dios es Padre. Y el Hijo no tiene dos existencias, una de hijo y otra de extraño. O vive como hijo o se va perdiendo. Por eso San Josemaría insistía tanto en la unidad de vida. Una sola vida, un solo corazón, una sola intención. La misma persona que reza es la persona que trabaja. El mismo Hijo de Dios que comulga es el Hijo de Dios que responde correos, limpia, vende, enseña, conduce, escribe, cuida enfermos, cambia pañales, aguanta colas, escucha quejas, resuelve problemas. El cristiano no tiene un tiempo para Dios y un tiempo para lo demás. Tiene un solo tiempo, y ese tiempo puede ser de Dios si lo vive con Dios. Pero quizá me dirás, vale, todo esto suena bonito, pero ¿cómo se vive cuando la rutina aplasta? ¿Cómo se vive cuando el día se repite? ¿Cómo se vive cuando la cabeza ya está cansada antes de empezar? Y aquí es importante ser muy realista. La santidad no es una anestesia. No elimina la repetición. No evita el tráfico. No borra el cansancio. Lo que hace es cambiar el sentido. Y cambiar el sentido lo cambia todo. Porque el sufrimiento con sentido se vuelve camino. El sufrimiento sin sentido se vuelve tortura. La rutina sin sentido se vuelve cárcel. La rutina con sentido puede convertirse en altar. ¿Entiendes lo radical de esta idea? El altar no es solo un lugar dentro de un templo. El altar es el lugar del ofrecimiento. Y tú puedes ofrecer. Puedes convertir tu jornada en ofrenda. Puedes tomar lo que tienes, aunque te parezca pequeño, y elevarlo. Puedes decir, Señor, esto es por ti. Y cuando eso se hace de verdad, no como un eslogan, sino como una decisión interior, la rutina deja de ser un peso muerto y empieza a ser materia viva, materia transformable. San Josemaría lo resume en una frase que es como un programa completo de santidad cotidiana. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Fíjate, no habla de hazañas extraordinarias. Habla del deber pequeño del momento. Habla de lo que tienes delante. Habla de estar en lo que haces. Eso significa presencia. Significa no vivir huyendo. Significa no vivir en el ojalá. Significa no vivir fantaseando con otra vida mientras desprecias esta. Significa entrar en la realidad como se entra en una misión. Y eso, en un mundo que idolatra lo inmediato y lo espectacular, es una revolución. Ahora bien, antes de seguir, quiero que hagamos algo muy concreto. No porque esto sea un truco de engagement, sino porque la vida espiritual necesita honestidad, necesita nombre, necesita verdad. Te pido que lo escribas en los comentarios, sin vergüenza, con sencillez. ¿Qué parte de tu rutina te cuesta más santificar? ¿El trayecto y el tráfico? ¿El cansancio al llegar a casa? ¿El caos de la casa con niños? ¿La repetición de tareas sin reconocimiento? ¿La convivencia con alguien difícil? Escribe una frase. Mi mayor lucha en la rutina es. Ponerlo en palabras te ayuda a enfrentarlo. Y además, crea una comunión real. Otros leerán y dirán, a mí me pasa lo mismo. Y ahí ya no estás solo. Porque la santidad no se construye en teorías, se construye en lo concreto. Por eso San Josemaría advertía contra un peligro espiritual muy frecuente, ser teórico. Es decir, hablar de ideales sin convertirlos en vida. En Surco lo dice con contundencia.
No me seas teórico. Han de ser nuestras vidas, cada jornada, las que conviertan esos ideales grandiosos en una realidad cotidiana, heroica y fecunda. Realidad cotidiana, heroica, fecunda. 3 palabras que, juntas, parecen contradictorias, y sin embargo, describen el corazón de la espiritualidad del Opus Dei. Lo cotidiano puede ser heroico. Lo cotidiano puede ser fecundo. Lo cotidiano puede ser grandioso cuando se vive por amor. Y aquí quiero tocar otra mentira que a veces se cuela incluso en ambientes cristianos. La idea de que lo grande es lo que cuenta y lo pequeño no importa. La idea de que servir a Dios de verdad sería morir mártir o hacer una obra enorme o cambiar el mundo con un gesto épico, mientras que la fidelidad en lo pequeño sería casi irrelevante. San Josemaría desmonta esa trampa. La gran santidad se hace con pequeñas cosas. Y no como consuelo para mediocres, sino como el método de Dios. La vida de Jesús es el argumento más fuerte. 30 años de vida oculta, 3 de vida pública. 30 años de vida corriente. Trabajo, familia, vecindario, obligaciones. Si la rutina fuese mala, Jesús habría huido. Pero la abrazó. La santificó desde dentro. Y entonces, cuando tú sientes tedio, no estás caminando sobre un terreno extraño. Estás pisando un terreno que el Hijo de Dios ya pisó. Estás tocando un lugar que puede ser sagrado. La pregunta cambia. Ya no es ¿cómo escapo? La pregunta se vuelve ¿cómo vivo esto con Dios? Ya no es ¿cuándo empieza mi vida? La pregunta se vuelve ¿cómo convierto esto en encuentro? Ya no es ¿cómo salgo de la rutina? La pregunta se vuelve ¿cómo transformo la rutina en altar? Y esa es la puerta real, la puerta cristiana. Pero para abrir esa puerta, necesitamos una mentalidad nueva. Dejar de medir la grandeza por el aplauso y empezar a medirla por el amor. Y eso nos llevará, en la siguiente parte, a la clave decisiva. Hacer lo ordinario de modo extraordinario, no por perfeccionismo humano, sino por amor a Dios. Y antes de continuar, quiero invitarte con cariño a dar un paso más profundo en este camino espiritual. Si lo que has escuchado ha tocado tu corazón, encontrarás en las obras de San Josemaría Escrivá una fuente viva, luminosa y segura para seguir creciendo en la fe. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Al adquirirlos, no solo te acercas a las fuentes originales, sino que también ayudas a que este canal pueda seguir sirviendo, evangelizando y acompañando a tantas almas que buscan sentido, consuelo y esperanza. Gracias por caminar con nosotros, en silencio y fidelidad. Si aceptas que la rutina puede ser altar, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se convierte en la práctica lo ordinario en ofrenda? Porque una cosa es decir, mi trabajo puede ser santo, y otra cosa es vivirlo cuando estás cansado, cuando te equivocas, cuando nadie valora, cuando el día se te cae encima. Aquí es donde muchos se rinden, no porque no crean, sino porque intentan vivir lo sobrenatural sin un método interior. Y la vida espiritual, como la vida humana, necesita dirección. Necesita hábitos. Necesita una intención clara repetida hasta que se vuelva forma de ser. San Josemaría fue increíblemente concreto. No construyó una espiritualidad de frases bonitas. Construyó una espiritualidad de vida, de combate, de realismo. Y una de sus ideas más revolucionarias es esta. No existe trabajo neutral para un cristiano. O el trabajo se convierte en ofrenda, o el trabajo se convierte en ídolo, o el trabajo se convierte en carga sin sentido. La neutralidad es una ilusión. La cuestión es, ¿para quién lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué amor lo haces? Aquí entra la frase que, si la tomas en serio, cambia tu vida entera. No es un eslogan, es un criterio de santidad. Dice así:
Hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas, por amor, es heroísmo. Hacedlo todo por amor. No dice, haced lo espiritual por amor y lo demás como podáis. Dice todo. Todo. Lo grande y lo pequeño, lo visible y lo invisible, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te sale bien y lo que te cuesta. Y entonces viene la consecuencia. Si lo haces por amor, deja de haber cosas pequeñas. Porque la grandeza no está en el tamaño de la tarea, sino en el amor que pones. El amor, cuando es real, hace grandes las cosas pequeñas. Pero cuidado, esto no significa que el amor sea sentimentalismo. No significa me siento inspirado, por eso hago. El amor verdadero tiene una estructura. El amor verdadero es fiel. El amor verdadero persevera. El amor verdadero se demuestra en lo repetido, en lo constante, en lo que nadie celebra. Y por eso San José María remata: la perseverancia en lo pequeño, por amor, es heroísmo. Esto es enorme, porque redefine quién es el héroe. El mundo te vende un héroe espectacular, el que acumula, el que conquista, el que sube, el que recibe aplausos. El cristianismo te muestra un héroe oculto, el que es fiel, el que no se rinde, el que no se deja dominar por la pereza ni por la vanidad, el que hace bien lo que tiene que hacer aunque nadie lo vea, el que no convierte el trabajo en teatro, sino en ofrenda. Ahora, esto nos lleva a un punto que San José María repetía una y otra vez y que hoy necesitamos con urgencia. La santidad exige competencia. No existe santo incompetente. Esto no es dureza, es caridad. Porque tu trabajo afecta a otros. Si eres médico y no estudias, haces daño. Si eres profesor y improvisas, empobreces. Si eres responsable de un equipo y trabajas con negligencia, destruyes. Si eres padre o madre y vives sin presencia, hiere. Amar a Dios implica amar al prójimo. Y amar al prójimo implica hacer bien lo que te corresponde. La piedad no sustituye la técnica. La piedad eleva la técnica. La piedad exige que tu trabajo sea lo mejor posible dentro de tus capacidades reales, no para brillar, sino para servir. Y aquí aparece una trampa muy sutil. Pensar que esforzarse por la excelencia profesional es mundano. No. Si la intención es servir, si la intención es ofrecer, si la intención es amar, la excelencia es parte de la santidad, es parte de la justicia, es parte del amor. Por eso, cuando hablamos de santificar la rutina, no estamos hablando de soportar la rutina con resignación. Eso sería mediocridad. Santificar la rutina es transformarla, es vivirla con intención, es convertirla en acto consciente, es hacer lo ordinario de modo extraordinario. Y esto no se logra con ansiedad ni con perfeccionismo neurótico, se logra con amor. El amor cambia el por qué y cambia el cómo. Cambia el por qué, porque ya no trabajas solo por salario, por reconocimiento o por miedo. Trabajas porque ahí hay una misión. Cambia el cómo, porque ya no haces más o menos, haces bien. Cuidas el detalle, pones la última piedra, terminas lo que empiezas. No te permites ser chapucero. No por orgullo, sino porque Dios merece lo mejor. Cuando el cristiano cae en lo chapucero, casi siempre se debe a dos enemigos interiores. San José María los conocía bien: la pereza y la vanidad. La pereza te susurra: hazlo luego, hazlo rápido, hazlo a medias, nadie lo notará. La vanidad te susurra: hazlo para que te vean, hazlo para que te aplaudan, hazlo para subir. Ambas voces te sacan del amor, ambas te roban libertad. La pereza te vuelve esclavo de tu comodidad. La vanidad te vuelve esclavo de la opinión ajena. Y ahí hay una idea liberadora que necesito que escuches como si fuera para ti, porque lo es. Tu vida no tiene muchos espectadores, tiene uno que importa, uno que ve lo invisible, uno que pesa lo que nadie pesa, uno que mide la intención, uno que mira el corazón. Vivir delante de Dios te libera del teatro, te libera de la necesidad de aprobación constante, te libera del miedo a fallar.
porque cuando trabajas para Dios, incluso tu cansancio se vuelve material de ofrenda. En este punto quiero hablarte de algo práctico, porque si esto se queda en ideas, no sirve. San José María decía, no seamos teóricos, convirtamos ideales en realidad cotidiana. Y para eso hay que bajar a la tierra. Piensa en tu día. Hay tareas que te gustan y tareas que te fastidian. Hay conversaciones que te animan y conversaciones que te drenan. Hay momentos de paz y momentos de caos. ¿Qué sería hacerlo todo por amor en esos momentos concretos? Sería, por ejemplo, responder un correo difícil sin ironía, con justicia y paciencia. Sería terminar un informe revisándolo una vez más, aunque nadie te lo pida, porque quieres ofrecer un trabajo digno. Sería no quejarte del tráfico como si fueras víctima, sino convertir ese tiempo en oración breve, en ofrecimiento, en silencio interior. Sería llegar a casa cansado y aún así regalar una sonrisa real a quien te espera, porque el amor no empieza cuando tú estás perfecto. El amor empieza cuando tú decides amar. San José María es muy incisivo aquí, porque él sabía que muchos cristianos fantasean con grandes gestos mientras descuidan lo pequeño. Y lo pequeño es donde se prueba si el amor es real. ¿Quieres dar la vida en una persecución? ¿Quieres ser un gran apóstol? Empieza por ser puntual, empieza por ser ordenado, empieza por hacer bien lo tuyo, empieza por pedir perdón cuando te equivocas, empieza por no alimentar la queja, empieza por domar tu lengua, empieza por servir. Esta visión no aplasta, eleva, porque te devuelve poder interior, te devuelve dirección, te devuelve sentido. La rutina ya no es una repetición absurda, es una escalera. Cada tarea es un peldaño. Cada gesto pequeño, hecho por amor, sube. Subes tú, sube tu casa, sube tu ambiente, sube la historia invisible que Dios está escribiendo con tu fidelidad. Y aquí quiero tocar otra frase de San José María que suele incomodar porque nos saca excusas. Es la pregunta que corta la autojustificación. ¿Quieres de verdad ser santo? Porque muchas veces queremos sentirnos santos, parecernos santos, hablar de santidad, pero cuando llega el deber pequeño del momento, nos escapamos. Soñamos con un ideal abstracto y fallamos en lo concreto. Y ahí es donde se decide todo. La santidad no es una etiqueta, no es una estética, no es una pose, es una fidelidad constante en lo real. Y por eso, si esto te está tocando, te pido algo más. No lo dejes en emoción. Decide una cosa concreta para hoy. Una, no 10. Una. Tal vez revisar tu trabajo con más cuidado. Tal vez dejar de quejarte de un compañero y en cambio rezar por él. Tal vez ser puntual. Tal vez apagar el móvil 5 minutos para estar de verdad con tu familia. Tal vez ofrecer el inicio del día con una frase breve. Señor, hoy es tuyo. Una sola cosa. Lo pequeño abre camino. Y todavía falta un elemento decisivo que sostiene todo esto cuando el cansancio aprieta. Un método de conexión con Dios en medio del día. San José María lo llama plan de vida y lo une a una batalla inicial que es casi simbólica, el minuto heroico. Eso lo desarrollaremos con profundidad en la tercera parte, porque ahí está el secreto práctico para que la llama no se apague cuando el viento fuerte de la rutina sopla. Llega un momento en el que la teoría ya no sirve. Puedes estar convencido de que tu rutina puede ser santa. Puedes emocionarte con la idea de que el trabajo es altar. Puedes repetir, haré todo por amor. Y aún así, si no hay estructura interior, el día te traga. Porque la rutina no solo es repetición, es desgaste, es fricción, es tentación, es fatiga. Y cuando la fatiga llega, la voluntad se vuelve frágil. Entonces vuelven las voces. Déjalo, no vale la pena. Hazlo de cualquier manera. Sálvate como puedas. Sé normal, no te compliques. San José María no era ingenuo. Sabía que el amor necesita alimento. Sabía que la vida interior necesita puntos de apoyo. Sabía que, sin una estrategia espiritual concreta, la mejor intención se diluye.
Por eso propone algo que, a primera vista, puede parecer rígido, pero en realidad es profundamente humano. El plan de vida. No como una agenda de esclavo, sino como un modo de proteger el amor. Piensa en cualquier relación que importe. Si de verdad amas, buscas momentos, buscas estabilidad, cuidas la presencia. No dices, ya te veré cuando me apetezca. Preparas encuentros. El amor es creativo, pero también es fiel. Y esa fidelidad se traduce en pequeñas normas que no matan el amor, lo sostienen. Por eso San Josemaría propone sembrar el día de pequeños encuentros con Dios. No para huir del trabajo, sino para meter a Dios dentro del trabajo. No para convertirse en un robot, sino para no ser arrastrado por la corriente. Porque la corriente del mundo es fuerte: prisas, notificaciones, urgencias, comparación, ruido. Si no pones anclas, te arrastra. Y entonces Dios queda como un recuerdo lejano, como un nombre al que vuelves solo cuando ya estás roto. El primer ancla del día es el minuto heroico. Y aquí no estamos hablando de motivación, estamos hablando de dominio interior, de comenzar ganando una batalla pequeña que te da autoridad sobre el resto del día. San Josemaría lo dice con total precisión. Véncete cada día desde el primer momento, levantándote en punto, a hora fija, sin conceder ni un minuto a la pereza. Si con la ayuda de Dios te vences, tendrás mucho adelantado para el resto de la jornada. Desmoraliza tanto sentirse vencido en la primera escaramuza. Escucha esa última frase. Desmoraliza sentirse vencido en la primera escaramuza. ¿Cuántas veces empiezas el día perdiendo? Pierdes con la cama, pierdes con el móvil, pierdes con la procrastinación, pierdes con la pereza. Y luego todo el día lo vives como alguien derrotado que intenta compensar. El minuto heroico es una victoria interior que ordena el resto. No porque el día vaya a ser fácil, sino porque tú empiezas de pie, no arrastrándote. ¿Y qué pasa cuando te levantas? Aquí hay algo precioso que San Josemaría recomendaba. Comenzar con una frase, una intención, un ofrecimiento. Convertir el inicio en sí. Decir, Señor, aquí estoy. No hace falta un discurso, basta un acto. El ofrecimiento es lo que transforma el día en materia de santidad. Porque sin ofrecimiento, el día te posee. Con ofrecimiento, tú entregas el día. Luego viene el centro. Y el centro, para San Josemaría, no es negociable: la Eucaristía. No porque sea bonito, sino porque es fuente. Porque sin gracia, sin alimento espiritual, intentar ser santo en medio del mundo es como intentar correr un maratón sin agua. Puedes aguantar un poco, pero te desplomas. La misa es el punto donde tu trabajo se une al sacrificio de Cristo. Es el lugar donde tu vida se ofrece con Él. Y eso cambia el sentido de todo lo que harás después. Pero el día sigue, y no puedes vivir en el templo todo el tiempo. Tienes que ir al frente: oficina, casa, calle, responsabilidad. Y ahí entra una práctica que parece pequeña pero es enorme: la presencia de Dios. No como un pensamiento constante pesado, sino como una mirada frecuente, como pequeños recordatorios, como flechas de amor, una jaculatoria, un gesto interior, una frase breve. Señor, esto es por ti. Jesús, te amo. Madre mía, ayúdame. Un segundo, no más, pero repetido, ese segundo sostiene la llama. Y aquí aparece un criterio que corta la falsedad: la calidad del trabajo. Porque uno puede usar la oración como escapismo, puede rezar para evitar responsabilidades, puede hablar de Dios para justificar mediocridad. San Josemaría no lo permite. Él exige que la piedad se traduzca en trabajo bien hecho, porque el amor se verifica en los hechos. Por eso, cuando te toque cuidar un detalle que nadie verá, piensa, Dios lo ve. Cuando te toque terminar algo que podrías dejar más o menos, piensa, Dios merece. Cuando te toque hacer el último esfuerzo, piensa, ahí se prueba el amor. Y aquí es donde la vida ordinaria se vuelve heroica, en el acabado, en la última piedra, en la fidelidad que no necesita escenario. Pero el campo de batalla no es solo el trabajo, es también la convivencia.
El jefe injusto, el compañero que habla de más, la persona que te irrita, el cliente que te trata mal, el ambiente que te desgasta. Aquí, la rutina se convierte en escuela de caridad, y la caridad es la forma más alta de santidad cotidiana. San José María tenía un realismo que sorprende. Decía que, a veces, el mayor sacrificio del día puede ser sonreír. Sonreír cuando no apetece. Ser amable cuando estás cansado. Callar cuando podrías herir. Perdonar cuando podrías guardar rencor. No es ser débil, es ser fuerte, es gobernarse. Y además, la santidad no es solo aguantar, es contagiar, es fecundidad. San José María advierte que el amor cristiano, si es real, quiere salvar almas. No se encierra en sí mismo. En camino lo dice con crudeza. Pequeño amor es el tuyo si no sientes el celo por la salvación de todas las almas. Pobre amor es el tuyo si no tienes ansias de pegar tu locura a otros apóstoles. Esta frase sacude, porque nos saca de la comodidad. La vida interior no es un hobby, no es un refugio para sentirse bien, es fuego. Y si el fuego no se expande, se apaga. Por eso tu rutina santificada no puede quedarse en yo y mi paz. Tiene que convertirse en luz para otros, en justicia, en serenidad, en buen humor, en honestidad, en coherencia. La gente no se acerca a Cristo por discursos perfectos, se acerca por vidas que tienen algo distinto. Y aquí entra una idea preciosa. El apostolado no es montar un escenario, no es predicar en una plaza como si todos estuvieran esperando tu sermón. El apostolado ordinario es el de amistad y confidencia. Es el café, es la conversación, es escuchar de verdad, es tener el valor de hablar de Dios con naturalidad cuando la confianza lo permite. Es vivir de tal manera que alguien te pregunte, ¿de dónde sacas esa paz? ¿Por qué no te corrompes? ¿Por qué no devuelves el golpe? ¿Por qué trabajas así? Y entonces, con sencillez, apuntas al cielo. La rutina, vivida con unidad de vida, se vuelve red. Tu coherencia es la red. Tu excelencia humana es la red. Tu caridad es la red. Y Cristo pesca a través de eso. Pero no te engaño. Habrá días de desierto. Habrá días en los que nada se sienta. Habrá días de sequedad, de cansancio, de monotonía. Días en los que el cielo parezca de bronce y el trabajo parezca castigo. Y ahí aparece una tentación peligrosa. Pensar que, si no sientes, no vale. Pensar que, si no hay emoción, no hay amor. Mentira. El amor más puro suele aparecer cuando no hay emoción que lo sostenga. En esos días, lo que te salva es la fidelidad. Y la fidelidad no es un sentimiento, es una decisión renovada. Es seguir caminando, es seguir ofreciendo, es seguir haciendo el pequeño deber del momento, aunque sea sin gusto, porque el amor no depende del gusto, depende del sí. Por eso, cuando estés en un día así, vuelve a lo básico, vuelve al pequeño deber, vuelve a haz lo que debes y está en lo que haces. Vuelve al minuto heroico, vuelve a hacedlo todo por amor, y vuelve a la idea de no ser teórico, que tu vida convierta el ideal en realidad. Ahora quiero cerrar con algo que te pido como acción concreta, porque este tipo de formación no sirve si no te mueve. Si has llegado hasta aquí, haz dos cosas. Primero, verifica si estás suscrito al canal y con notificaciones activas, porque si de verdad quieres construir vida interior, necesitas constancia, no impulsos. Y segundo, deja un comentario diciendo qué frase te tocó más o qué parte de tu rutina quieres empezar a ofrecer mejor. Eso no es marketing vacío, es compromiso público, es comunidad, es empezar a caminar. Y por último, no pierdas el horizonte. Cada minuto cuenta. Cada día común construye eternidad. Tu vida no se decide solo en los grandes momentos, se decide en lo que repites, se decide en lo que haces cuando nadie te mira, se decide en si conviertes tu rutina en altar o en queja. Y lo más esperanzador es esto. No tienes que esperar a ser perfecto para empezar. Empiezas ahora, con una cosa pequeña, con un paso, porque la santidad no es mañana, la santidad es hoy.
El amor es ahora. Levántate y camina. ¿Quieres ir más profundo en tu vida espiritual? Este canal existe para ayudarte a luchar hasta el final, crecer en la fe y caminar hacia la santidad en lo cotidiano. Al convertirte en miembro del canal, con un valor simbólico y accesible, nos ayudas a mantener la constancia, mejorar la calidad del contenido y seguir difundiendo las enseñanzas espirituales que transforman el alma. Como miembro, tendrás acceso anticipado a vídeos, materiales exclusivos, reflexiones profundas y contenidos que no se publican para todos. Es una forma sencilla pero poderosa de apoyar esta misión y caminar juntos con mayor profundidad. Hazte miembro y sigue avanzando en esta lucha interior. Nuestro agradecimiento sincero y lleno de fe a los miembros que sostienen y hacen crecer esta comunidad espiritual. Gusi, Tereleaño, Maggi Portillo, Beli Rojo, Nena Vivanco, Fabiola Plaza, Verónica Aguirre, Eduardo R., Leti Prado, Juan, David Redondo, María del Sol Aparicio Sánchez, Madel Carmen Gutiérrez de la Peña, Susana Graciela Carrillo Reyes, Verónica Lué Imi, Verónica Aguirre, Andrea Becker Contreras, Wanda Lorena García Bormel, Rosa Alba Puente Rodríguez, Carmiña Casal de Rey, Nuria Brujas, Chus Ladrón.